Allí donde estamos vamos a orar. Queremos orar por la hermana Ilva de Central. La hermana Ilva de Central está pidiendo, queremos por su salud. También el hermano Luis, que está aquí con nosotros, en el cual queremos orar por salud mental. Queremos saludar a la hermana Marta, que está desde Australia. Ella me ha pedido que le saludemos. Queremos saludar a todas esas personas que de una u otra manera, hermana Nelly, la hermana Nelly, queremos orar por ella también allá desde Australia. Hay algunos hermanos que hemos enviado el link a Perú, a Panamá, si nos ponemos a saludarlo a todos. Y gloria a Dios que el Señor nos permite llegar hasta lugares por medio de su palabra. Amén. Hay aquí un pedido de oración, hay alguien que está aquí diciendo, yo quiero que oren por mi hogar, mi familia, mi salud, mi hijo, mi esposa. Si hay alguien aquí que tiene una petición en esta noche, en este momento, no de temor, coloquémonos de rodillas, los que tengamos una petición y roguemos al cielo. Amén. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre. Imploramos, Señor, que desde el cielo, a la hermana Nelly, al hermano Luis, a la hermana Ilva, a cada uno de quienes estamos aquí y que hoy nos humillamos ante tu presencia, tú nos respondas de acuerdo a tu voluntad. Hemos venido, Señor, no como santos, hemos venido como pecadores que pedimos y rogamos por tu gracia. Hemos venido para rogar al Dios del cielo para que en su infinita misericordia tú nos hables, nos dirijas, nos llames y tengas misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por tu gracia. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tu Hijo no hubiese venido a dar la vida por nosotros? En este recinto hay tantas necesidades, hay tantas luchas. Las dejamos delante de tu presencia. La principal y más grande necesidad es que tengas misericordia de nosotros y perdones nuestra iniquidad. Haznos dignos, Señor, de poder ser llamados hijos tuyos. Y en cada corazón y en cada mente que en este lugar, por el internet, en la red, hay una persona en su necesidad, llega hasta aquel lugar, hasta aquella mente, hasta aquel corazón y obra el querer y el hacer por tu santa y divina voluntad. Vamos a abrir tu palabra. Tú, Santo Consolador, que la inspiraste, ven y transmítela a nosotros, que podamos sentir que no es un mensaje humano, que es un mensaje divino, que es un mensaje para honra y gloria tuya. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Hoy doy la continuidad a un tema del cual predicamos esta semana. Hemos dicho que las parábolas son verbales, las parábolas son actuadas, muchos de los milagros tienen que ver con el contexto de parábolas. Y el contexto de esta noche es dar la continuidad cuando hablamos de guerras, hablamos de hambres, hablamos de plagas. Y cuando hablábamos de las plagas, hablábamos de la peor de todas las plagas, el pecado. Y esta noche vamos a dar el contexto a la continuación a esa plaga. En el libro de Apocalipsis hay dos verbos que están dados en tiempo pasado. Es el verbo amar y el verbo lavar. Cuando el Señor le da la visión y el vidente de Patmos recibe esa visión, Juan lo escribe como si esos eventos ya hubiesen ¿qué? Pasado. Él habla de Cristo y dice de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, y nombra dos verbos. ¿Cuáles verbos? Amar y lavar en tiempo pasado. El libro de Apocalipsis es escrito en la época nuestra, entre el año 96-97. Y Cristo ya no estaba en esta tierra, Cristo ya había muerto, Cristo ya había ascendido, ya estaba sentado a la diestra del Padre en el lugar santo. Por eso los dos verbos ya se escriben en un tiempo pasado, porque esos dos verbos tienen que ver con dos muebles que estaban en el antiguo tabernáculo. Esos muebles eran el altar del incienso, el altar del sacrificio, era el altar del sacrificio y la fuente o lavacro de la regeneración. En el primero diría Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera
¿Que qué? ¿Para qué? No sé, mas tenga vida eterna. Decimos amén. Es el contexto de Juan 3:16. Juan 3:16 tiene dos partes donde el Señor me dice, yo te amo, hijo, yo te regalo mi gracia, pero resulta que la segunda parte del verso dice, para que todo aquel, no sé, mas tenga vida eterna. Cristo me amó, Cristo ya me regaló su gracia, Cristo ya su vida la dio por mí. Simplemente que la segunda parte del verso de 3:16 dice que ahora usted toma una decisión. ¿O cree? ¿O simplemente no cree? Porque el contexto es para todos. ¿Para cuántos? Para todo aquel que en él crea, no se pierda. El propósito del Señor no es que el mundo se pierda. Esa cepa, ese virus, esa plaga, que en Mateo 24 se llama como evento de los últimos tiempos, llamada pecado, que el Señor la compara con la lepra. Dice que todos somos leprosos desde la planta del pie hasta la cabeza, pero resulta el Señor no quiere que nadie, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Decimos amén. Por eso que Juan 16 el Señor lo está diciendo ya no como en un tiempo presente, sino un evento que ya había pasado. Cristo ya había venido, Cristo ya había muerto, Cristo ya había resucitado y Cristo ya había ascendido. Y ese es el primer verbo, el verbo amar en el altar del sacrificio, Juan 3:16. Pero allí hay otro verbo y el verbo dice, nos lavó. Y el contexto de lavar es un verbo que también lo está dando en el contexto del pasado, pues Cristo ya no está aquí. Y ese lavar es en la fuente o lavacro de la regeneración. Que regenerar, ¿hacer de qué? Hacer de nuevo. Algo que existía, pero Dios lo hace ¿qué? Lo hace una nueva criatura. El pródigo se fue a una provincia apartada. El pródigo no quiso estar al lado del papá porque aunque Dios me ama, aunque Dios me regala su gracia, delante de su presencia hay normas, amén. No es como el mundo cristiano dice que después de salvo siempre salvo, no. El contexto bíblico es que Dios me ama, ¿cuántos decimos amén? Ahora yo tomo una decisión, me amó primero y para todo aquel que en él, ahora yo tomo la decisión, si me quedo en casa de mi papá, si me hago esclavo de mi padre. Usted va a ver en la Biblia, y no es el tema, dice cuando empieza una de las epístolas que escribe Pablo, yo esclavo, y alguien, oiga, pero ¿cuántos esclavos? Va a ver que o soy esclavo de Cristo o soy esclavo de la moda, del mundo y muchas cosas ahorita en diciembre. Ahí están los dos muebles. Esos dos muebles empiezo en esta noche porque el Cordero muere, amén. Pero Cristo no está muerto para siempre, Cristo vive por los siglos de los siglos. Ahí está el Cordero muriendo, Juan 3:16, nos amó, pero está para todo aquel que en él. Y la palabra de Dios muestra el siguiente mueble llamado fuente o lavacro, que es para una decisión. Y ese mueble tiene que ver con el tema de esta noche, el mueble que se llama fuente o lavacro. Había una ley en antaño, en el libro de Levíticos, en el capítulo 14, habían leyes. Dice que había una ley, y esa era la ley para el leproso cuando se quisiera limpiar, era llevado ¿a quién? Al sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? ¿Quién es el sacerdote? Mi sacerdote no es humano, mi sacerdote es divino. El contexto del sacerdote, mi sacerdote es Cristo Jesús. El libro de Hebreos así lo relata. Como dice, por tanto teniendo ¿cuántos? No es la renovación de uno que murió y lo siguió otro, uno que murió, lo siguió otro, uno que... No. Según la Biblia, nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos un solo sacerdote para siempre por los siglos. Hermano José, amén. Y ese sumo sacerdote traspasó los cielos. Ninguno de los que nos han llamado, que me llamaron a mí de niño, que me mostraban que el sacerdote, que el sumo sacerdote, que el reverendo, ninguno de esos vino del cielo. La Biblia dice que el único que traspasó los cielos tiene un nombre propio. ¿Cómo se llama? Jesús, Hijo de Dios. Y entonces por eso nosotros debemos de retener nuestra profesión o nuestra fe en Él. ¿Decimos amén? Por fe en Cristo ¿se salva hoy? Decimos amén.
Es un contexto. El sacerdote, ustedes van a ver en Levíticos 14, yo debo de resumir el contexto por su tiempo. Vamos a ver que en esta noche, verso tras verso, verso tras verso, verso tras verso, vamos a ver que aparece un personaje importante, da órdenes, es el sacerdote. Es más, en el libro de Levíticos, el capítulo 13 y el verso 46 dice que no importaba si tenía dinero, si tenía plata, si tenía título, si tenía lo que tenía, aquel personaje iba a vivir fuera del campamento. No importaba el título, todo el tiempo en que en ese ser humano estuviera la llaga de la lepra, era inmundo. ¿Y qué dice en amarillo? ¿Habitará dónde? Solo, no, la primero, solo ¿qué? No podía vivir con la mamá, con los hijos, con la abuela, con los tíos, con los hermanos de iglesia. Dice que por ley levítica de antaño solito tenía que ir a vivir y vivía fuera del campamento. Allá era su habitación o morada. Es un contexto claro. El pobre leproso por ley está fuera. El pródigo decidió irse fuera. Satanás decidió o no. Satanás lo echaron fuera. Ustedes van a ver que hemos estado mirando el contexto de las parábolas y van a ver a esos tres personajes. Satanás echado fuera, el leproso se fue fuera, pero este personaje, el leproso, no puede vivir en el campamento y es también echado fuera. Fuera, el Señor diría, fuera de mí, nada. Está separado de Dios, primeramente, pero también está separado ¿de quién? De su familia. Si hay un ser que a nosotros nos gusta estar es con el padre, con la madre, con los hijos, con ese ser humano que tanto queremos. Pero por ley levítica de antaño, ese leproso, ese maloliente, ese hombre que tenía el virus, la cepa, tenía que ir a una provincia apartada, como se fue el pródigo, porque no quiso vivir en la casa de su padre. Ya les dije cuando prediqué este tema, este mundo es un leprosario. ¿Este mundo es un qué? Un leprosario. Muchos de nosotros a veces como creyentes discriminamos a las personas porque beben, porque fuman, porque se visten de una manera, por la ropa, por lo que se colocan en la cara, porque su ropita es cortica, por las palabrotas que dice. Muchos de nosotros a veces rechazamos al ser humano, pero muchos de nosotros nos damos cuenta que nosotros estamos viviendo aquí en cuarentena, que este planeta Tierra es un planeta lleno de pecado, y que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, todos estaríamos perdidos. Que si no hubiera sido por Juan 3:16, porque de tal manera nos amó Dios. Ahora el problema es que Juan 3:16 no termina en el amor de Dios. Juan 3:16 termina en la segunda parte. Para que todo aquel, no sé, la decisión la tomo yo, la toma usted, la toman nuestros amigos en esta noche. Y entonces usted va a ver que Dios hace la parte de él, me ama tanto que viene a dar su vida por mí, hermana Gloria, me ama, y ahora el que tomo la decisión soy yo. Este mundo es un leprosario, este mundo está en cuarentena, este mundo está en pecado. Gloria a Dios. Y alguien podría haberse acercado al Señor Jesús y haberle dicho, de pronto Satanás, el ángel rebelde, haberle dicho, ¿y usted qué va al Mutis? ¿Para qué va allá al barrio Estoraquis? ¿Para qué va al barrio Bucaramanga? ¿Para qué va a Monterredondo? ¿Para qué va a la Ciudadela? ¿Para qué va al barrio Mutis? ¿Para qué va al barrio Gómez Niño? Esos están perdidos, esos son leprosos, esos consumen droga, esos viven con ropa corta. Hermanos queridos, si hay algo en la Biblia, que yo veo a toda hora es la gracia de Dios por el que peca. Amén. Me ama tanto que da su vida por mí. Es una parábola la que estamos viendo en esta noche. Ya le dije, hay parábolas verbales, hay parábolas de una u otra manera actuadas, como cuando el Señor va a la higuera, le habla a la higuera al otro día está seca. Los milagros que el Señor, eso es una parábola actuada, es una parábola que tiene que ver con el contexto del Antiguo Testamento, porque la enfermedad de la lepra de antaño era una enfermedad incurable y ¿qué más? Contagiosa. Empezaba con una pequeña mancha, una pequeña erupción, la piel se iba hinchando y entonces daba como en muchos de nosotros que miramos hoy esa enfermedad que se llama el vitiligo, que la piel se coloca entre marrón y blanca y dice que al final terminaba supurando pus, al final salían nódulos, al final el pobre ser humano se deformaba. Nosotros no nacimos leprosos, fue un contexto de un pecado que se entronizó en la tierra y ahora la paga del pecado
Es la muerte, pero nosotros no nacimos leprosos. Nosotros nacimos para la honra y gloria de Dios en un contexto, pero el pecado se entronizó. Dice que el contexto del pecado, dice Efesios capítulo 2:1, Él nos da ¿qué? ¿A cuántos de nosotros? A todos. Dice, porque cuando nosotros en tiempo pasado, como amó y lavó el tabernáculo, porque nosotros en tiempo pasado estábamos muertos. ¿Y en qué estábamos muertos en tiempo pasado? En delitos y en pecado, pero eso es tiempo pasado. El presente lo decide usted. El presente lo decide usted. Pero alguien me dirá aquí, ¿y mi futuro? Alguien estará pensando aquí, ¿y mi futuro? Acabo de estar en Arauca, la tierra de Harry. Gloria a Dios. Pija, camarita. Un hombre, Harry, con un grande bar en una esquina, vendía cerveza, hacía millones. Y en la campaña se bautizó, hoy día tiene un supermercado. Y alguien dirá, hay personas que creen que Dios no puede hacer milagros. La decisión la toma usted, porque la promesa es que Dios me ama. Pero la segunda parte del verso es, para que todo, aquel que en él no se más tenga. El contexto es claro. Esperamos a mirar el contexto de la ceremonia. Dice que al séptimo día el sacerdote miraba la plaga y si había en el vestido, y usted va a ver que dice en la urdimbre, en algunas otras versiones dice en el nacimiento, de donde nace la prenda, en las primeras raíces de la prenda. Si hay en la raíz de la prenda o en el undimbre o en la trama, o si es en la cartera o si es en el bolso de cuero, dice, lepra maligna en la plaga, lo declaraban como inmundo. ¿Cuántos somos leprosos o pecadores? ¿Cuántos? Pero mire la obra que hace el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Mi sacerdote no es humano, iglesia. Amigos que nos están visitando, que ya sé que son más de 15. Hermanos, oyentes en la red, a nuestros internados. Nuestro sacerdote no es humano, nuestro sacerdote es divino. ¿Decimos amén? Amén. Dice, y el sacerdote salía fuera del campamento para examinar ¿a qué? Al leproso, al pecador. Es que ese sacerdote no es como nosotros. Nosotros, me recuerdo hace yo muchos años, yo asistía a esta iglesia, yo era miembro de esta iglesia, y yo estaba en la carrera 17 entre calles 24 y 28. Henry, Haroldo, los que son líderes y hemos estado aquí. Allá quedaban los bares, quedaban los camiones, las empresas. Y yo había estado en campaña en el Playón. Y cuando estuve en campaña en el Playón, alguien me llevó a un bar, era famoso en el Playón, se llamaba El Oso. Y una dama me dice, yo tengo una amiga, está allá en Bucaramanga, tiene SIDA. ¿Será que usted la puede ir a visitar? Pues me fui a visitarla. Por esas cosas de la vida que pasa y pasa. Yo vengo saliendo, camino media cuadra, cuando alguien me dice, bonito, ¿no? Y yo me volteé a mirarlo y le dije, ¿y eso que no estoy peinado? Porque uno ya sabe, porque a veces el creyente, yo sé que en el distrito Mutis no pasa así. Yo sé que en este distrito no hay criticones, no hay lenguas largas. ¿Recuerdan que hablamos de María? ¿A quién no quería María? ¿Por qué se puso María? ¿Por qué? Porque su hermano se había casado con una ¿qué? Era de la raza del hermano Balanta, era de la raza indiada, de la mía. Y por ser así muchos no nos quieren, ¿me entiende? Y entonces esa hermana empezó a decir y a proliferar, y yo entendí, el sacerdote primero revisaba, venga, vamos a averiguar, cuando eso, no sé si era el pastor Anaya, no sé si cuando eso era el pastor, se me va. Y me llamaron, ¿usted dónde estaba? Yo le dije, pastor, en un bar, ¿de verdad? Sí, señor. O sea, primero Cristo revisa al ser humano. Cristo no lanza juicio si primero no ¿qué? Anoche miramos el contexto del cierre de la puerta de la gracia. A los antediluvianos primero se les predicó, a los de Sodoma y Gomorra se les predicó,
A todos los pueblos de antaño arrancamos desde Génesis y terminamos en el libro de Apocalipsis anoche. ¿Recuerdan? Que para que la puerta se cierre, primero al ser humano se le dice, porque de tal manera, y entonces el ser humano dice si cree o no cree. Y usted va a ver que se salía, lo miraba a ver si tenía lepra. El proceso del sacerdote o el papel del sacerdote era ¿qué? Diagnosticar la enfermedad, hermano José. Era él lo miraba. No primero lo señalaba, primero lo examinaba para dar un dictamen. Dice, y ahora empieza el jefe a mandar, el comandante, y el sacerdote mandará a que se tomen para el que se va a purificar de la lepra 2 avecillas vivas, limpias, con madera de acacia, grana, o sea, un trapo rojo y hisopo. Ustedes han oído ese texto que dice, purifícame con, y seré la... Amén, dígame, dígame. A mí me gusta cómo usted canta, hermana, y cómo te lo hace de una manera tan bonita. Amén, gloria a Dios. Y entonces dice que el sacerdote empieza a hacer la ceremonia, él empieza a exigir los materiales. Tráiganme madera porque con la madera se va a hacer el incienso. Se va a utilizar un trapo de color rojo, pero se van a traer 2 ¿qué? 2 avecillas. Y sabe, vivas, no muertas. Y 2 avecillas silvestres, no domésticas. No la que usted tiene ya enjaulada, la que usted se va a viajar y la deja aguantando hambre y sin agua. Manuelito, ¿por qué se ríe? Es que esos animalitos no se hicieron para tenerlos encerrados. Si quiere lo meto a usted en una jaula a ver si le gusta. Bueno, ese no es el tema. Y entonces ahora el sacerdote que manda empieza a pedir yo que necesito. Y entonces ahora la ceremonia, mire, sigue mandando. ¿Quién sigue mandando? El sacerdote, para que una de las avecillas muera. Pero además se va a traer un vaso de ¿qué? No olviden que cuando fuimos a ser creados, el Señor tomó ¿qué? Sopló. Esta persona, aunque está muerto en pecado, porque es un leproso, va a volver a nacer. Decimos amén, Harry. Y dice, mandará el sacerdote que una avecilla muera, un vaso de barro, pero esa ceremonia se va a hacer donde haya ¿qué? Aguas. O sea, la ceremonia de la purificación del leproso se hace donde haya agua. Y ojalá aguas que corran, hermano José. Es lo que está diciendo el sacerdote. Una avecilla va a morir, la otra va a vivir. Gracias a que una avecilla muere, la otra puede quedar viva. Con la avecilla que está viva, se unta de la sangre de la avecilla muerta y ahora esa se lanza ¿a qué? A volar. Esa se lanza a volar. Gracias a que una avecilla muere, la otra puede vivir. Gracias a Juan 3:16, que Dios me amó, si yo creo puedo ser hoy salvo. Amén. Y ahora esa iba a ser libre. Así que si el Hijo de Dios nos ¿qué? ¿Seremos verdaderamente? La avecilla va a ser libre gracias a la sangre de la otra avecilla. Yo soy libre gracias a que acepto por gracia a Cristo Jesús. Decimos amén. Y vamos a ver, después se tomaba la avecilla, lo que ya acabo de decir. Yo primero doy el resumen, ahora le leo. Se toma la grana, el hisopo, se mojaba con la una a la otra, se untaba de sangre. Y entonces con esta ceremonia se está diciendo, el sacerdote ordena, el sacerdote es claro. ¿Quién es el sacerdote? Está diciendo, esa ceremonia me la hacen donde haya agua o aguas corrientes. Amén. Empecemos a mirar el proceso de la purificación del leproso. Y rociará ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces se sumergió Naamán? 7 veces. Sobre el que se purifica, ¿cuál era la enfermedad de Naamán? La lepra. No quería porque es que el que está acostumbrado a dar órdenes le gusta que le obedezcan. No le gusta que lo manden. Hay un dicho muy en Ecuador, usted habla con la persona y la persona se le acerca a usted y es un saludo, hermana Elsa, y el hermano le dice a usted, mande. Y dice, mande. Y entonces dice, el que se purifica de la lepra lo declaraba ¿qué? Limpio, y soltaba una avecilla viva, ¿dónde? En el campo, ¿para que qué? Para que vuele y sea libre, decimos amén.
El leproso en esta noche está viviendo por un proceso de pero para que sea limpio, para que sea libre, para que sea purificado, un animalito tiene que morir y tiene que derramar su sangre. Y gracias a esto, otro va a qué. Pero por primera vez, ustedes ven que al lado de la palabra limpia yo le puse un 1, porque por primera vez se le declara limpio. Sigamos. Y el que se purifica debía de lavar sus. El pródigo se fue lejos. Y lo primero que hace el papá pródigo es cuando viene el muchacho que lo ve allá, dicen, hágame un favor, quítenle esa porquería de vestido que trae, está todo roto, harapiento. Pregunto, ¿qué hacía el leproso? ¿Qué debía de hacer por ley levítica? ¿Cómo? Debía de rasgar sus vestidos. Y de todo el mundo le iba a ver el sarnero que tenía allá. Bueno, pues lo que traía el pródigo era un vestido rasgado, maloliente, sucio, y entonces el papá lo abraza. Ustedes van a ver que dice lo abraza. El papá lo que quería era Juan 3:16, porque de tal manera cubrirlo por amor. Él no quería que nadie lo viera como sucio, maloliente, desnudo, y le colocó un vestidito nuevo, decimos amén. Y eso nosotros lo llamamos la justificación, que es, o más bien la gracia de Dios, amén. Y entonces van a ver que este muchacho tiene que lavar su vestido y por segunda vez se le declara como limpio. ¿Dónde estaba el leproso por ley? ¿Dónde se fue el pródigo? ¿Dónde fue echado Satán? Fuera. Pero gloria a Dios que el leproso puede empezar a dar pasitos y volver a su casita. Amén. Estaba separado de Dios y separado del hombre. Estaba separado de Dios y de la familia. Ahora ya empieza a caminar de nuevo a las carpas. No olviden que el antiguo pueblo de Israel se reunían 3 por 4, 12. Allí estaban todas las tribus, tenían sus campitas en el campamento. Pero ahora él ya puede acercarse al campamento y va a morar fuera de su tienda. Aunque esta era la carpa que estaba fuera de la familia Jaime Rincón, él se hacía allá afuera. Ya al menos no hablaba con ellos, pero al menos ¿qué? Lo saludaba, amén. Al menos ya lo veía. Su niño, ya veía que su niño, cuánto ha crecido mi hijo desde que yo estuve por fuera. Y entonces ahora puede acercarse y por segunda vez lo declaran limpio. El contexto de que yo acepto la sangre de Cristo, decimos amén. Camino, corro a Él y Él me justifica, amén. Él me recibe tal y como soy, sucio, maloliente, harapiento. Y al séptimo día sigue la ceremonia. Debía de intentar quitar todo, porque nosotros, los seres humanos, nos cubre una enfermedad que se llama pecado. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no somos más que una llaga podrida. Y entonces raía todo, la barba, las cejas, todo su pelo, y dice que además de lavar los vestidos, que es la justicia de Cristo, también debía de ¿qué? De lavar ¿qué? Su cuerpo en agua y será. Yo lo que estoy viendo es que este muchacho que está viniendo, que esta dama que está viniendo, que este amigo que nos está acompañando, el primer día le preguntaron, ¿usted acepta la sangre de Cristo? Y él dijo, amén, 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 amén. Yo veo que ese muchacho, esa persona, esa amiga, ese amigo que nos ha visitado esta semana, el Espíritu Santo le preguntó, ¿usted acepta que somos salvos por gracia? ¿Acepta la salva de gracia de Cristo? Amén. Y entonces ayer una preciosa dama cantaba, le doy gracias a Dios por su gracia, Cristo me encontró, tú me hallaste, ¿cómo decía? Sumergida en Él, mas sin embargo a ti no te ha. Y entonces vemos que está viviendo el leproso, el pecador, un proceso, y hoy el Señor le va a hacer otra pregunta más, y la pregunta es, ¿tú aceptaste la sangre? ¿Sabes que Cristo te recibe como vas? ¿Deseas tú bautizarte? Y es el tercer punto, y seguimos. Y entonces el ser humano decide si entrega su vida a Cristo, porque de tal manera, ¿para qué? Para el que quiera, para que todo, ¿qué, Harry? Todo el que, ¿qué? Y el Señor dijo, el que creyere, este será, decimos amén. Henry es un hombre muy amado por la iglesia. Fuimos a Ibagué, ¿recuerda? La central. Hace 13 años. Y yo me vine. El muchacho se quedó por allá, comiendo en la Guabinal,
pan de bonos, avena. El ser humano decide, nadie lo obliga. Pregunto, ¿qué pasó con el Naamán ese? ¿Qué pasó? Naamán se introdujo en el agua. Es más, Naamán creía, atención a este punto, Naamán creía, como creen muchos creyentes, que para ser sano y salvo hay que pagar. Hay muchos creen que van y llevan un dinero, los entes religiosos se aprovechan de eso, porque se cobra por una cosa, se cobra por otra. Y él era de esos creyentes, y él quiso enviar un dinero con un muchacho allí que se llamaba Jesse. El profeta de Dios le dijo, no, así no es, porque nosotros entendemos que yo voy a Cristo y yo soy salvo. ¿Por qué? Amén. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aceptar Juan 3:16, el amor de Cristo, y tomar una ¿qué? Una decisión. Y dice que él se sumergió, ¿cuántas veces? Pregunto, ¿cuántas veces debía el leproso entrar en el proceso de purificación? 7. Es que el 7 en la profecía es un número que ¿qué? ¿Qué indica? O sea, el leproso va a quedar totalmente ¿qué? Limpio. Amén. O sea, quiere eso decir que cuando el ser humano se introduce en las aguas, una nueva, las cosas, todas, dígame, dígame. Amén. Y entonces su carne se volvió como la de un... Quiere decir que si la carne se le vuelve como la de un niño, volvió a nacer y quedó totalmente ¿qué? Ese es el proceso. Muchos de nosotros nos bautizamos, de pronto conocimos desde niños, estamos en una lucha. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos pecadores? No levanten la mano, yo sí. Todos somos pecadores, quedó limpio. Y el sacerdote que lo purifica, mire quién está haciendo la ceremonia. ¿Quién es el sacerdote? Ahora el sacerdote lo va a tomar, lo va a llevar a la puerta del tabernáculo, al leproso, y lo va a presentar. Lo va a presentar a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Decimos amén? ¿Quién me presenta delante del Padre? ¿Quién? Dígalo, no les dé temor, iglesia. Cristo, amén. Y él dice, ¿mi qué? ¿Mi qué? ¿Mi qué? Tan linda, Dios te bendiga. Y él lo presenta delante de la presencia del Padre. Él dice, Padre, mi sangre, los que les gusta leer el Espíritu. ¿Ustedes creen en el Espíritu de profecía? ¿Sí o no? Ay, estaba asustado. Y él lo presenta y entonces lo lleva a la puerta del tabernáculo. Y qué coincidencia que al llevarlo a la puerta del tabernáculo, lo primero que ve son dos muebles. Aquel mueble llamado el altar del sacrificio donde él me amó. A ti alguien de pronto te dijo, yo te amo. A ti alguien de pronto te dijo, voy a vivir contigo hasta el fin, hasta que seamos ancianitos. Nosotros dos vamos a andar como andamos con la cucha, nosotros dos ya andamos por la calle, el uno choneto, el otro cojo. Hermanos, yo no sé si usted se encontró con esa persona y usted dijo hasta que la muerte nos... El contexto que usted hizo, el voto, hermana Gloria, de por Dios, no cambia el voto. Hermano José, hermano Chejo, es hasta que la muerte nos separe. Pero algunos dicen hasta que Pedro me separe, hasta que Luis nos separe, hasta que Ana nos separe. ¿La qué? ¿La qué? Hasta que la otra o el otro nos separe. Y entonces estos estaban allí. Y ahora en estos dos muebles, él lo trae, él lo presenta, a mostrarle una verdad que es presente también para hoy. No olviden que ayer miramos la parábola de las 10. Y la parábola de las 10 vírgenes es una verdad que, así dice la inspiración divina. Y entonces ahora van a hacer otra ceremonia, repaso a la ceremonia, se trae al hombre, se le va a colocar sangre en el lóbulo derecho, sangre en el dedo gordo de la mano derecha, sangre en el dedo gordo del pie derecho. Y entonces el Señor le dijo, dígale a los hijos de Israel que se pongan en sus vestidos franjas de color ¿qué? Azul por todas sus generaciones. El vestido de ellos no era como nosotros los occidentales. Nosotros utilizamos la chaqueta, el pantalón, pero los orientales utilizan es una bata, ¿sí o no? ¿Una qué, Manuelito? Una túnica, una toga, me dice usted, ¿cierto? Entonces ellos debían de cargar en los bordes. El primer borde es el cuello, el segundo borde ¿dónde es? ¿Y el tercer borde dónde es?
para que cuando lo veáis, dijo el Señor, los bordes azules, para que cuando lo veáis, os acordéis de qué. ¿De cuántos? Pregunto, ¿incluido el cuarto mandamiento? ¿Sí o no? Acuérdate del día de sábado para ninguna harás. Y que le decía, estoy asustado. Tengo que hablar con el pastor Alejandro, que el distrito Muti no se... Acuérdate del día de sábado para santificar. O sea, hay un día que es apartado para el cielo, ¿sí o no? Para Dios. Mire, no son 9 mandamientos. Algunos dicen eso ya no es, eso era. No, no, no. Pero usted le pregunta a la persona, ¿puedo robar? No. ¿Le puedo cascarear a mi mamá, a mi hermana? No, tampoco. Eso es pecado. Pero pisotear el sábado para muchos, ¿sí no es qué? El leproso, el pecador, el que se va, el que no quiere vivir en la casa del Padre, el que quiere ser salvo por gracia, también debe saber que en la casa de Dios hay ¿qué? Reglas. Hay mandamientos. Y ahora por eso el leproso para regresar tiene que enfrentarse ante el color azul que es la santa ley de Dios. Amén. Amén. ¿Qué es pecado? Por eso tiene que enfrentarse, porque transgredió, el leproso transgredió la ley de Dios. Por eso estaba colocado cada uno de esos cordones azules en ciertas partes importantes, allá en el cuello. Nosotros la llamamos la avenida o las avenidas del alma. ¿Por dónde entra el pecado? ¿Hablamos de Eva? ¿Por los ojos solamente? Eva se fue, la culebra, el serpiente le dijo, si estás bonita, hermana. El serpiente le dijo, ese esposo suyo, el creyente ese que se lo pasa todos los sábados, nunca te saca a bailar, nunca te lleva a tomarte una cerveza, nunca te invita. Y el serpiente empezó a tentarla. ¿Y qué hizo? Oyó. Ella se acercó y le dijo, tú nunca has comido carne de puerco. Es que si usted supiera, es que es tan rica. Es que el sabor es diferente. Usted viera las costillitas. Usted viera cuando uno está en el trabajo cansado, que uno toma un cigarro, busca el papel de ese de cigarrillo piel roja o el de las hojas de la Biblia, que es mejor. Sí, mami, me acuerdo al final, ¿o yo? Me acuerdo al final. Y entonces usted se fuma eso y eso le da energías. Conozco un adventista, líder de iglesia. Yo me gustaba ir a tirar patadas este año que ya me retiré porque me pegaron un cascarazo duro. Uno es sinvergüenza. Y el hombre usted lo ve en la cancha esa tomando cerveza todos los miércoles y es adventista. Entonces Eva está allí, está atribulada. Ahora él le dice, usted no ha visto mire, pruébela, lo toma. Primero oye, la toca, la palpa, la ve, la come. Y entonces la toma y va y la lleva a su esposo. ¿Por dónde entra el pecado? Nos echan por ahí la carreta, nos dicen ciertas cositas. Yo soy un viejo y Henry me conoce mucho, más que todos, creo. Y Henry sabe la tentación de uno, cuál era en mi juventud. Y todavía Henry, y usted viera en medio de la iglesia le dicen a uno cosas que uno tiembla. Yo dije un día, esta es una diabla en chancleta. Sigamos. Entonces vamos a ver que el contexto bíblico es que el color azul es el color de ¿qué? ¿El color de qué? De la ley. Se mojaba el dedo derecho en el aceite que tenía en su mano izquierda, se esparcía 7 veces sobre el que se quiere purificar. Ya empezaron, ya nos vamos a ir. Y entonces así el sacerdote hacía subir el holocausto. ¿Qué es un holocausto? Sacrificio. Vamos a estudiar esta semana la parábola de la oveja perdida. Y cuando hable de la parábola de la oveja perdida, voy a hablar del holocausto. Por el que el holocausto es una oveja que es sacrificada, que se le mete candela, que se sacrifica toda, que no queda de ella nada. ¿Quién lo dio todo por nosotros? ¿Quién es el Cordero de Dios que quita?
Y eso es un holocausto, se entregaba voluntariamente. Les estoy adelantando el tema del viernes, ya que mañana voy a hablar de las cubiertas y voy a hablar mañana del trigo. Mañana voy a hablar de 2 elementos, que eran los frutos, que eran las cosechas del santuario. Voy a hablar del trigo y las uvas, que eran las 2 cosechas del santuario. El viernes hablo ¿de quién? Del cordero. Y el sábado hablo del buen samaritano, que es una parábola bonita que está en el santuario. Y entonces se ofrecía sobre el altar y era el sacerdote quien hacía expiación o perdón por el pecador. Y por 4ª vez al leproso lo declaran ¿qué? O sea, quiere decir que el pecador está viviendo un ¿qué? Un proceso. ¿Un qué? Un proceso. Pregunto, ¿cuántos estamos viviendo un proceso? Todos nosotros. Aquí hay personas que no luchan contra la cerveza. Aquí hay personas que no luchan contra el cigarro. Aquí hay personas que no tienen problema con el reality. Está bueno, ayer terminó, ¿no? Ayer terminó. Aquí hay personas que no. Ustedes los que están aquí no tienen problemas con el Atlético Bucaramanga. Yo pensé ayer, Mauro me dijo, no, aquí vamos a estar mañana los que aman a Cristo. Amén. No, el contexto es que todos los que estamos aquí estamos viviendo muchos de nosotros somos envidiosos, arrogantes, prepotentes, autosuficientes, mentirosos como si solos. Y dice, pero que fue que fue una mentirita. ¿Es pecado? ¿El adulterio es pecado? ¿Sí o no? ¿Matar es pecado? ¿La mentira es pecado? Pero algunos en la iglesia pesan más el adulterio, el matar, que ¿qué? Que el mentir. Y muchos de nosotros los creyentes vivimos mintiendo tan normal. Ahora el animalito era sacrificado, tipo de símbolo del Cordero de Dios que quita. Y se utilizaban 3 elementos, y hay otra palabra que contiene esos 3 elementos y no lo vamos a estudiar esta semana: la sangre, el agua y el fuego. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor Jesús al leproso? Ve y muéstrate a quién. ¿Y quién es el sacerdote? ¿Qué decía la ley levítica? Que el que revisaba al pecador o leproso, ¿quién es? El sacerdote. Yo no sé si aquí hay alguien que alguien se lo pasa juzgando, señalándolo por lo que come, lo que bebe. Ore por él, porque esa persona, ese pobre tipo, esa pobre hermana está perdida. Usted porque hace una cosa y ese porque vive juzgando y criticando. Dice, ¿será que el apóstol Pablo sí ya era santo y volaba? Él le escribió a los de Filipo y les dijo, no que yo ya lo haya alcanzado, ni que yo ya sea sino que prosigo para ver si puedo, porque todo lo puedo. Si logro tomarme de acuello para cual también Cristo un día me tomó. Ustedes recuerdan a Bienvenido Javier Domínguez, ¿cierto? En esas cosas del viajar, del ir y eso, nos encontrábamos en Bogotá, en Arauca, en Cúcuta, hicimos una amistad bonita. Yo llegaba a Saravena a quedarme en el Hotel Copetrán y hicimos una amistad bonita. Un día yo iba para Venezuela, me dijo, Omar, ¿para dónde va la siguiente tal? Me dijo, ¿será que voy? Le dije, espere, pastor, Jackson Urbina. Sí, claro, fuimos, llegamos a Maracaibo. Hicimos una amistad bonita. Y metidos los dos en el Hotel Copetrán, nos daban las 12, 1 de la mañana hablando. Los dos, o él se metía en mi cuarto, yo en el de él. Y el pastor Bienvenido Javier Domínguez me contaba a mí sus luchas y yo le contaba a él las mías. Pastor Bienvenido falleció, murió, pero yo sé que un día lo voy a volver a ver. Amén. Es la lucha por ver, a ver si puedo lograrlo. Yo me aferro de Cristo. Y Él le dice a los hermanos y a los amigos que están allá en esta noche, hermanos, ¿cómo dice? ¿Yo qué? Yo mismo no pretendo que ya lo logré, ya lo alcancé, pero una sola cosa hago, olvido ¿qué? Lo que queda ¿qué? Yo no sé si aquí hay una persona en el segundo piso, aquí por las redes, a nuestros hermanos internautas, que vive pensando en lo que hizo, ¿cuándo?
En el pasado, que fue infiel, que robó, que mató, que fue grosero, que fue vulgar, que usted cometió algo tan atroz y ahora es líder de iglesia. Estuve en el valle hace algunos años y había un pastor, el pastor todo lleno de tatuajes. Y yo le voy a tomar la foto, me dice: Omar, no me haga ese daño. Y él me recomendaba que era su juventud y yo le dije: pero usted dijo: yo no me acuerdo, lo que me da pena es que los hermanos me vean lo que yo tengo debajo. Él lo tapa, usted lo ve siempre con su flujo hasta aquí, cuello tortuga. Pero él de joven fue malo. No que yo ya lo haya alcanzado, yo lo que hago hoy es que me olvido de lo que queda ¿qué? Y entonces me extiendo a lo que está ¿dónde? El pasado es pasado. Mire, no te pongas a recordarte que esto, que aquello. Mire, querido hermano de iglesia, querido amigo que nos visita, si usted ve esta noche que el Espíritu Santo te llama, te dice que Cristo te ama, tú debes decidir si aceptas o no. Dice: miro lo que está delante. Alguien me diría: eso es pasado y es futuro, ¿y qué del hoy? Y el Señor me diría: si oyereis hoy su, ¿no qué? Y entonces, ¿qué hago? El pito suena en esta noche. Yo tomo una decisión y prosigo ¿a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento. O sea que el Señor esta noche nos va a hacer un ¿qué? Un llamado en Cristo Jesús. Decimos amén. ¿Qué dice el salmo? ¿Cómo es? ¿Cómo? Purifícame con. ¿Se utilizaba el hisopo? ¿Necesitamos ser lavados? ¿Sí o no? Y pregunto, ¿y si el leproso no se lavaba? ¿Y si no lavaba su cuerpo, para siempre iba a llevar qué? Mire como dice la versión 95, dice: y si no lava el vestido, ni lava su cuerpo, cargará para siempre con su pecado. ¿Qué dice el Señor en esta noche? Lavaos, limpiaos. Omar, aunque usted predica, quítela de vuestras obras delante de mis ojos, deja de hacer. Pregunto, ¿entrará un leproso, entrará un pecador en la Nueva Jerusalén? ¿Un pecador? Mire lo que dice el Señor: no entrará en ella ninguna cosa, ni aquel que hace, ni que dice, sino solamente los que están escritos en el libro de la. ¿Y cuándo mi nombre es inscrito en el libro de la vida? Cuando yo un día levanto la mano y le digo: Señor, yo te quiero entregar mi vida. ¿Cuándo decimos amén? Amén. En ese momento soy escrito en el libro. Las cosas viejas, ahora todas son hechas. ¿Y cuál es la invitación? Voy terminando. Acerquémonos con corazón en plena certidumbre de: el justo vivirá por la fe, purificados los corazones de. Ay, hermanos, lo que usted lleva en su mente solamente lo conoce Dios, porque nuestros pensamientos son sucios. Pero ¿qué dice el Señor? Que en esta noche debemos de tomar una decisión de lavar nuestros cuerpos con agua pura. ¿Con qué? Que me pidió el Señor desde el primer día: dame, hijo mío, tu corazón. Gracias al Cordero de Dios. Amén. ¿Para cuándo es la decisión? ¿Para cuándo es la decisión? ¿Para cuándo? Ahora. Pues es el convenio con el Señor. ¿Por qué? Levántate, bautízate. ¿Para qué? Lava tus pecados, invocando ¿qué? ¿Cuál nombre? Ese nombre que es sobre todo, en el cual en el cielo, en la tierra y debajo, toda boca y toda lengua confiesa que Cristo es el Señor. Decimos amén. Cargaba un fusil hasta aquí. Las botas de caucho le daban hasta aquí. Usaba un camuflado verde oliva. Era horrible. Ella quería buscar la paz para Colombia. En ese entonces mi himno tema era solo Cristo Jesús. Ella vino 1, 2, 3 veces. Un día me dijo: me quiero bautizar. Le dije: te felicito. Pero ella me dijo: mis condiciones son estas. Le dije: yo no sé, la decisión es suya. Cuando eso había un pastor, ya está jubilado. Me dijo: Omar, yo no me meto en ese cambalache. Así me dijo el pastor. Bautícela. Yo la bauticé.
El día sábado le puse una falda negra, una blusa beige, una biblia debajo, y nos vinimos en el bus, expuestos a que las 3 letras o las 4 letras. Llegó aquí a Bucaramanga, tomó un bus. ¿Dónde está? No sé. Para la honra y gloria de Dios. Amén. Cristo el Cordero muere por mí. Él da su vida para que tengamos vida y la tengamos. Él es mi sumo sacerdote. ¿Cuántos somos leprosos? Todos nos descarriamos. ¿Debemos de empezar a correr? ¿Sí o no? Pero resulta que en la carrera nos podemos... Porque hay ¿qué? Obstáculos. El leproso corrió. Ahora tenía un color rosado. Recuperó la sensibilidad. No olviden que la mayor cualidad del leproso era que perdía la... Y alguien diría, ese es el Mesías, ese Nazareno, ese carpintero, ¿para qué lo toca? ¿Por qué tiene que tocarlo? Él no siente. ¿Para qué lo toca si él es insensible? Y alguien dirá esta noche, ¿para qué le llama? ¿Para qué le habla? Querido, el Espíritu Santo te llama, Él quiere tocar tu vida. Tú puedes ser una nueva criatura. Amén. Dice que Jesús, teniendo misericordia a él, lo tocó y le dijo, quiero que tengas una nueva vida, quiero que empieces de nuevo. La liberación del pecado es cuando voy a Cristo. Él me llama en esta noche. Yo tomo mi decisión para honra y gloria de su nombre. Amén. Yo pregunto, antes que el hermano Harry cante, hay aquí personas, le pido a la iglesia afuera de adentro que me ayuden a orar y lo mayor reverencia. Amén. Arriba todo, ayúdenme a orar. Hay aquí una persona que en esta noche, levantando su mano, dice, yo le quiero entregar mi vida al Señor en el bautismo. ¿Cuándo lo va a hacer? No sé. Levante su mano, colóquese de pie en el nombre de Jesús. Madre linda, colóquese de pie, no le dé temor. Amén. Colóquese de pie. Hay una persona, no empecemos a mirar ni para adelante ni para atrás, hermanos. No es un espectáculo, oremos. Hay una persona más. Hay una persona más que quiere colocarse de pie. Hay alguien que está aquí, que en esta noche dice, yo quisiera tomar la decisión de entregarle mi vida al Señor en el santo bautismo. Hay una persona más. ¿Cuándo lo vas a hacer? No sé, pero simplemente te pido, colócate de pie para orar por ti. Hay una persona, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga y te guarde. Hay otra persona, estoy seguro, la iglesia, mire esa iglesia como ora. Admiro el distrito de Muto y sus ojitos están cerrados y rogando al Eterno. ¿Hay una persona más? ¿Hay una persona más que quiere colocarse de pie? Diciéndole al Señor, yo quiero entregarle mi vida al Señor en el santo bautismo. Yo no sé si en el segundo piso hay alguien que también quiere colocarse de pie. ¿Hay otra persona aquí más? Hoy estuve hablando con Julio. Julio fue miembro de nuestra iglesia. Julio quiere bautizarse esta semana. Mientras que Julio tuvo vida, tuvo plata, jubilado de Avianca, ingeniero de sistemas, nunca decidió por Cristo. Hoy día está enfermo, en una enfermedad casi terminal. Me he puesto con varios hermanos de iglesia, el doctor Carrillo, Roque, Brasil, Henry, con muchos a pedir mercado. Voy a llevarle mercado. Es una persona que está en su decisión de entregar su vida al Señor en el santo bautismo. Amén. Porque de tal manera que ¿qué? ¿Para qué, Luchito? Para que todo aquel que en él no se pierda y el que creyere. Hay una persona más, colóquese de pie. Hijo, ven en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti. Ven, ven, ven. Hermana, venga. Joven, venga aquí. Vamos a orar. Amén. Acompáñenmelos. Yo no sé si hay una persona más que querrá venir aquí. Líderes, ancianos, ayúdenme. No sé cómo lo harán aquí. Nos hacemos en este rinconcito. Mauro, vengan aquí. Vengan. Los que quieren venir aquí para que oremos por ellos. Vengan, no les dé temor. ¿Hay una persona más? Vengan en el nombre de Jesús. Amén. Venga, José, acompáñeme por favor. Hermano Manuel, acompáñeme. Hermano Valanta, acompáñeme. Mauro, Haroldo, acompáñeme por favor en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay una persona más? De pronto, Harold, no sé. Si hay alguien más, un líder que me quiera acompañar, venga en el nombre de Cristo. Pregunto, antes de orar. ¿Hay allí una persona más que dice, yo quiero entregarle mi vida al Señor en el santo bautismo? ¿Hay alguien más? Levántate y ven. ¿Has sido de la iglesia? Es más, ya has recibido algunos estudios. Es más, estoy hablando para un hermano de iglesia.
o para alguien que fue miembro de iglesia, que sabe que debe de renovar su pacto con Cristo, no le dé pena, no le dé temor. A mí siempre me dio pena decir que había conocido de niño, porque da pena. Siempre me quise como un vil farsante. Hay un amigo más, ven en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que querrá venir a este lugar? Ya están aquí nuestros ancianos, nuestros líderes. Ustedes les van a preguntar los nombres a esas personas porque vamos a orar por ellos. Nos colocamos todos de pie. Amén. Vamos a hacer una oración. Al final nos sentamos y al final mi hermano Harry va a cantar. Amén. Amén. Pregunto, ¿hay una persona más que quiere venir aquí? ¿Te espero u oro ya? Porque de tal manera, para que todo aquel que en él, no sé, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Hay una persona más? ¿Fuiste del campamento? ¿Te retiraste del campamento? El Señor vino esta semana a invitarte. Tú sabes que debes de renovar tu pacto con Cristo. Tú sabes, tú conoces. Ven aquí en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay una persona más? Ven, ven. ¿Cuándo lo vas a hacer? No sé. Pero ven. Te estoy esperando. Yo sé que lo vas a hacer. ¿Cuándo? No sé. Pero ven. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos. Oremos. Hermano Manuel, hágase al lado de él. Hermano Balanta, hágase al lado. Cada uno tome uno. ¿Entiende? Hermano Manuel, ¿cómo se llama él? Pregúntenle el nombre. Hermano Balanta, ¿cómo se llama ella? José, ¿cómo se llama ella? Alba. Harold, ¿cómo se llama ella? Pregúntenle el nombre, porfa, Harold. Porque a partir de ahora usted es responsable por él. Va a tener que orar por él todos los días. Va a tomar el taxi, va a llegar a la casa de él, le va a llevar la matutina, va a estudiar con él la Biblia. Hay responsabilidades. El sábado les cuento de una hija que tengo adoptiva, que está en Europa. Uno se hace responsable de ciertas personas. Amén. Oremos. Coloquen las manos ungidas de Dios sobre ella, no le dé temor. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque el milagro hecho carne en la persona de Cristo ha estado en este lugar esta semana y hoy. Tu Santo Espíritu ha llamado al ser humano. Ellos están hoy aquí. Queremos orar por ellos. Queremos, si es posible, hasta visitarlos, ir a sus casas, saber y conocer más de ellos. Mis hermanos han venido para tomar su dirección, su teléfono, preguntar a qué horas podemos ir de pronto con ellos a tener una oración, para pedir, para rogar, para suplicar, para darte gracias. Hoy te entrego estas criaturas. Aquí hay personas más, Señor, que hoy podrían venir al frente con una decisión de entregar su vida a ti en el santo bautismo. Pero solamente tú hablas, solamente tú convences, solamente tú llamas. Yo ruego a ti, al cielo, para que donde ellos estén, sus seres queridos y amados, sus familias, tú les des la bendición. Que en esta semana, que es una semana de decisión, ellos puedan ya entregar sus vidas a ti. Que nada los detenga, que no haya ninguna objeción, porque tú nos amaste. Y nosotros hoy, entendiendo tu amor, decidimos creer en ti y echar suertes contigo. Gracias por tu gracia, gracias por Jesús, en él oramos. Amén. Amén. Sentémonos, oigamos una música que alaba y glorifica el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo llama? ¿Ya sabe dónde vive? ¿No? Y entonces, hermano Balanta, ¿ya sabe dónde vive la persona? No, pregúntele, con ese propósito lo hicimos, porque yo quiero por medio de ustedes mañana ir a visitarlos a ellos. Amén. Para la honra y gloria de Dios. Sí. Vamos juntos a cantar este maravilloso canto. Salvador, a ti me rindo.
Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a Pero yo en esta noche también quiero orar por la iglesia, amén. Por aquella iglesia que como yo estamos en esa lucha personal, en esa lucha del querer ser y no poder, porque lo que quiero no hago. A esos hermanos que quieren colocarse de pie para orar por ellos, y aún aquellos amigos que están allí, que esta noche no han venido, o aquellos que fueron de la iglesia, que están aquí, que también pudieran tomar una decisión. Yo le pido, coloquémonos de pie para orar. ¿Oramos? Oremos. Querido Dios, querido Padre, el único que conoces el corazón eres tú. Tú nos conoces leprosos, malolientes, nauseabundos, pecadores. Por eso, Señor, esta noche nos rendimos a ti. Esta noche, Señor, te entregamos nuestra vida, nuestra lucha, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras dudas, nuestra doble personalidad, esa lucha que tenemos contra el orgullo, la mentira, la avaricia, la autosuficiencia, el engaño, contra ese pecado secreto que, Señor, sabemos que está mal hecho, pero que lo seguimos haciendo. Señor, te ruego por esas personas que están aquí, porque yo sé que aquí hay personas, Señor, que esta semana pueden realizar un pacto contigo, que saben, Señor, que deben ya tomar una decisión contigo, pero que todavía, Señor, se dan permisos. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu esta noche, un sueño, no sé cómo, le hable de tal manera que esa persona que de pronto no vino aquí
decida entregar su vida ya a Cristo en el santo bautismo. Si hay algún hermano, Señor, que quisiera hablar conmigo por X o Y situación, permítele a él o a ella que yo pueda hablarle, saludarle, visitarle. Y Señor, que si es posible, llega a ser tal al extremo que ella tuviera que tomar de nuevo una decisión, tú la llames, tú le convenzas y tú la traigas delante de tu presencia. Gracias por este milagro. Gracias por Jesús. Gracias por su gracia. En Él oramos. Amén. A la persona que está a su lado, dele un abrazo bonito. No, yo veo de aquí como dan ustedes abrazos. Encha, así, bonito, un abrazo bonito. A Encha nadie me le ha dado un abracito. Cantante, allá, Jaro. Un abrazo bonito y en especial a nuestros amigos que nos visitan. A los hermanos ancianos que salieron al llamado con las personas, les pido que me acompañen aquí.